concientizar sobre depresión y adicciones. Bien, ¿qué es la depresión? La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, es un trastorno del cerebro, existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Hoy me visita la licenciada Beatriz Golver, psicóloga y escritora, especialista en crisis individual y de pareja. Bienvenida. El doctor Martín García, especialista en autismo, equinoterapeuta, doctor en psicología social. Bienvenido. Y Javier Silverman, director de la Fundación San Mateo Adicciones. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gracias. Bien, vamos a concientizar sobre depresión, adicciones, que me parece un tema muy importante. Comenzamos con vos, Román. La depresión. Hablemos de la depresión. Bueno, tenemos que focalizar en que hay distintas formas de depresión, ¿no? Y por distintos motivos. Ahora, con el tema de la pandemia, una de las cosas que estamos viendo a través de este encierro, de esta situación tan prolongada, son justamente, empiezan a aparecer en las familias distintas formas de depresión y se van a manifestar desde lo físico con cambios que tienen que ver con la adaptación a comidas, a sueño, ¿no es cierto? Los horarios también. Y va a haber una dinámica muy diferente con esto, en lo conductual, por supuesto, y también hay que tener en cuenta otro tipo de cosas que tienen que ver con la depresión y la depresión profunda o mayor, que es ya cambiar hábitos, lo que llamamos anedonia, que tienen que ver con aquellas cosas que nos gustaban siempre y ahora dejan de gustarnos, ¿sí? También con el tema de cómo nosotros nos centramos en nuestro entorno, empezamos a ver que todo es malo, es negativo, lo que hacemos es negativo. Entonces empieza una situación de depresión mayor. Hay que tener en cuenta que esto es muy profundo y hay que diferenciarlo de la tristeza. Porque la tristeza empieza y termina, conozco cuál es el motivo de la tristeza, ¿sí? Y no necesita un apoyo psicológico y mucho menos psiquiátrico. Sí. Porque conozco cuál es la situación. Ahora, una depresión mayor, ya tengo que hablar de un tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico, porque hay que medicar. Y en el medio tenemos otras situaciones, por ejemplo, como la distimia, que son situaciones más leves, pero que perduran en el tiempo, unos 2 años más o menos. Entonces, si no la tratamos, se puede hacer más grave también, ¿no? Bien, licenciada. Sí, en realidad lo que tenemos frente a la depresión es todo a veces la tristeza es un estado reactivo a una situación. Nosotros en la pandemia nos tuvimos que enfrentar a muchos factores de riesgo, se empezaron a hablar de palabras relacionadas con la muerte, las pérdidas, y todo eso hizo disparar cuestiones que estaban subyacentes. En algunas estaban latentes, que de no mediar esta pandemia por ahí se hubiese estirado en el tiempo, pero esto es como que hizo brotar todo lo que estaba ahí latente. Y tenemos que, por supuesto, que las adicciones y todo lo que vos decís están muy relacionados a esa sensación de falta, de, sobre todo, perspectiva, proyectos, es algo que falta mucho, y cuando no hay proyectos, no hay vitalidad, no hay energía positiva, es cuando vienen las adicciones a tomar un lugar y a tapar agujeritos. Bien, ahí nos vamos con Javier, de la Fundación San Mateo Adicciones. Mira, nosotros veníamos conversando recién acá con los colegas que hay que diferenciar muy claramente el tema de lo que es una depresión, que tiene que ver con una mirada médico-clínica, una mirada psiquiátrica, donde es necesario que participen distintos actores, que tengan que hacer una intervención interdisciplinaria, porque está bien lo que comentan acá, el tema de la pandemia agudizó muchas cuestiones que venían estando, poder mirarse de una manera distinta al espejo, la falta de contacto con el otro. Quedó demostrado que la vida es con el otro, que estas cuestiones de tanto encierro nos han generado dolores que no sabíamos ni que teníamos. Me parece que, como bien decíamos, el tema de la depresión y las drogas son un problema muy grande en este momento. La droga de inicio es el alcohol y la marihuana, hoy tan popularizada, y donde como decíamos, el tema de la percepción del riesgo ha disminuido mucho. Y la cocaína, son todas sustancias que son estimulantes del sistema nervioso central, y lejos de ser, terminan siendo depresores.
luego de ese momento de excitación en el que nos movemos y creemos que va a perdurar, el displacer que aparece luego produce situaciones que es volver a verme y generar situaciones de depresión, como decía antes, es enfrentarte con una realidad que después no es una elección, es el cuerpo te habla y te dice no quiero estar más así. Bien. ¿Cuánto influye lo ambiental en la depresión? Influye bastante, pero en realidad es su familia y de cada persona que hace disparar en algún momento esta. Por supuesto que de arriba hacia abajo se va transmitiendo los padres a los hijos, con el desgano, con las adicciones, también dan un escenario donde se muestra que uno lo hace. Entonces está el doble mensaje, no tomes, no, esos dobles mensajes son permanentes. Sí. Fíjate esto que hablabas recién sobre el tema de la planificación, de poder hacer planes, proyectos, ¿no? Estaba leyendo hace un tiempito, muy poco, un informe muy interesante de Estados Unidos, una universidad, sobre el efecto de la marihuana en los lóbulos frontales. ¿Sí? Los lóbulos frontales, una de las grandes capacidades que tiene, una de las funciones ejecutivas, es justamente el de proyectar, el de poder usar tu experiencia y poder ver nuevos caminos, ¿no es cierto?, para ver, bueno, cómo reoriento, cómo genero nuevos espacios o sigo por el camino que estoy, cómo puedo prevenir situaciones o proyectar y hacer nuevas ideas, llevar a la práctica. Bueno, todo eso está totalmente atacado con el tema de la marihuana. Entonces esto es algo que la gente desconoce, nuestros jóvenes desconocen, y es un efecto real. Las drogas atacan nuestros sistemas de defensa, nuestros sistemas de integridad, porque lo primero que nosotros buscamos es el sobrevivir, ¿no es cierto? Y sobrevivimos como un ser íntegro, biopsico, axiosocial. Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta cómo las drogas van a influenciar negativamente en cada uno de nosotros. Licenciada, ¿sí o sí las personas que sufren depresión tienen algún tipo de adicción o se pueden refugiar como para poder levantar? Muchas personas... No sé, de algunas si digo algo no está bien, algunas tienen depresión y está por ejemplo la implementación de la inteligencia emocional espiritual, que yo insisto siempre, que es tener herramientas propias como para poder mejorar la resiliencia ante factores de riesgo. Y esto hace... ¿Qué factores de riesgo, por ejemplo? Y por ejemplo los factores de riesgo en cuanto a pérdidas de gente, de lugares, de la digamos todo lo que sería la monotonía, claro, una contención, la falta de gente, porque cuando hubo mucho aislamiento, muchas personas sintieron la falta de alguien, de las caricias positivas, de la gente, del ir a los lugares de trabajo. Seres sociables. Claro, tenemos, y los chicos ni hablar, por supuesto. No, bueno, las familias con los chicos se ven en las fundaciones muchísimo. Se ven mucho, los chicos que no tuvieron escolarización, donde estuvieron muy metidos con los padres 24 horas full time, con los padres bastante siendo docentes y padres, que cuesta mucho la doble función, y donde además entre todos y en lugares algunos reducidos, por supuesto en lugares más grandes, no digo que no estaba el deterioro, pero era un poquito más fácil, al aire libre, pero hay otros que estaban en dos ambientes, un montón de chicos. Y la gente muy humilde, en un lugar muy cerrado, con muchos hijos, ¿verdad, sí. Javier? Nosotros, recién escuchaba a la licenciada y decía, y tenía que ver con tu pregunta, no todas las personas que padecen de enfermedades psiquiátricas consumen drogas, pero sí todas aquellas personas que consumen drogas tienen alguna cuestión de base que tiene que ver con la angustia, la tristeza, la depresión. Se sienten muy solos. Exacto. De alguna manera y la no tolerancia a la frustración. Exactamente. Eso hay que nombrarlo mucho. Esto, todo bueno, esto en la pandemia se notó, perdóname que te interrumpa, que no había tolerancia a la frustración. No, para nada. ¿Verdad? Tiene que ver el consumidor de cocaína, fundamental, el displacer. Sí. Y la depresión y la cocaína, muchas personas con una depresión que consumen drogas terminan muy mal, terminan con situaciones a veces de suicidio. Ahí vamos a hablar porque tiene que ver con un dolor de la mano. Hablemos de esto de lo. Claro, porque tiene que ver con esto. A veces uno confunde. Porque no es un malestar, hay algo profundo. Estas cuestiones, cuando hablamos de enfermedades duales, que a algunos profesionales no les gusta llamarle así, tiene que ver con la comorbilidad. Digo, hay dos enfermedades. Hay una cuestión psiquiátrica y además un consumo de drogas. Sí. Es un cóctel explosivo. Cada vez llegan más personas a los tratamientos
con enfermedades duales. Chicos, Decime las edades aproximadamente. cada vez son más chicos. Nosotros trabajamos con Cedronar fuertemente, con el organismo provincial, el organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires. Chicos con consumo de drogas, estamos hablando de 11 años en adelante, y antes también. Y contrario a la fantasía que hay, que siempre tiene que ver con aquellos estratos sociales más pobres, no, el consumo de alcohol, marihuana y drogas en general cada vez arranca antes, porque hablamos recién con los colegas el tema de la previa, hagamos la previa en casa, y en realidad decís, ¿cómo? Vienen todos a tomar alcohol a casa y mamá es la que va y compra Speed con vodka para que tome, pero tomate uno solo o dos. Algunos padres dicen, prefiero que lo hagan en casa, si los o vamos a un ver. cumpleaños de 15, como que se controla y no se puede controlar. Y a los chicos les decimos, solamente podés tomar 2 alcoholes. Hemos naturalizado en estos últimos, creo que 15, 20 años, cuestiones que tienen que ver con el consumo. Hoy por hoy, la cuestión de enseguida, y yo lo tengo que atar a esto, el tema de legalicemos la marihuana. Cuando se habla de consumo, ¿hablamos de todos los días o cada tanto? Porque hay personas que por ahí se dan un gusto y se toman una copa de vino o algo cada tanto y después... Eso podría ser consumo problemático, no problemático. No, el tema es que... Claro. Hagamos la diferencia entre uno y la otra. Claro, que yo creo que está la omnipotencia de muchos, decir, yo la puedo dominar esto, yo lo puedo dominar y controlar, tanto los adolescentes que tienen omnipotencia en general, pero en realidad no se domina, sino te domina a vos, y ese es el mensaje que hay que dar también. Bueno, escuchamos el tema de cultura alcohólica, muchas Sí. veces, ¿no? Mi cuerpo tiene cultura alcohólica. Claro. ¿De qué se trata? Y que se sienten fuertes y hacen como digamos... de la falta de modelos, ¿no? Volvemos siempre al tema de los valores, los modelos sociales, modelos en la casa, ¿Los chicos fundamentalmente. están cada vez más solos? ¿Qué dicen? Y están un poco... ¿El adolescente cada vez está más solo? Y lo vemos permanentemente. Ya empezamos de los niños chiquitos, porque si empezamos de casa a trabajar, ¿cómo cambiaría todo, verdad? Además algo... Perdón, Judith, que yo no, está bien, acá podemos debatir todo, sí. Que creo que vamos a coincidir. Sí. Parece que los que cuando transmitimos esto somos abstencionistas, estamos en contra de... No, y al mucho contrario. lejos de eso. No. Nosotros tenemos que procurar, pensar y soñar con un mundo un poquito mejor de lo que estamos. Exacto. Y pensar en culturas preventivas, en que haya más deporte, que haya más acceso. Para que no se repitan las historias negativas que todos nosotros hemos o atravesado o conocido. No, por eso hay que tener proyectos. Hablarlo, sí, que a mucha gente no le gusta hablar de estas cosas, pero hay que hablarlo, esto de lo que es la depresión, las adicciones y que puede conducir al suicidio. Claro. Entonces hay que hablarlo. Y no estamos en contra de nadie, al contrario, estamos queriendo que se pueda tomar conciencia. Y también otra de las cosas, pedir ayuda, que no dé vergüenza pedir ayuda, ¿sí? Porque hay mucha gente que le tiene también miedo a los padres, ¿sí? Y que no tienen contención de los padres y están muy solos. Entonces, acá lo que hay que hacer es ayudar, ¿sí? O sea, llevar de alguna manera al hogar que nos están viendo tranquilidad y tomar conciencia. Más que propuestas nada. También saludables. Ahora venimos a esto. Naturalizar nuevamente el deporte, actividades en equipo, de amigos, digamos. A ver. Sí, yo creo que, bueno, hay que dividir en dos partes, ¿no? Por un lado, por supuesto, el ejercicio físico, la vida sana, la vida en contención, la familia, porque estábamos diciendo que la gente está muy sola, los chicos están muy solos, la familia en sí está muy sola. Creo que eso es lo primero, también la hay que familia cuidar como institución. a los adultos también. Por supuesto, pero para los que dicen, bueno, esto es una posición que tienen, hay un dato concreto. La OMS, dato de 2014, hizo el primer informe y dijo que hay 800.000 personas en el mundo que se suicidan por año. Y eso es 1 de cada 20 intentos. ¿Por qué no se habla del suicidio, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos un dato concreto que ya no es moda, es una realidad. Si se suicidaran todos los que lo atentan, serían 16 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando como sociedad? ¿Qué es lo que no estamos cuidando para que ocurra este tipo de cosas? Esto excede a un barrio a Argentina. Bien, ¿por qué se habla poco del suicidio? Se habla poco porque es un tema tabú, pero en realidad tiene que ver también, vuelvo a repetir, con porque todo va de la mano. Todo va de la mano, los proyectos, las frustraciones que por ahí no están encausadas, de poder canalizar en cuestiones positivas, el pensar en el otro, en estar en fundaciones los chicos, o ayudar a otros, o descentrarse de sí mismo ayudaría mucho. A veces los trabajos en equipo, ¿se acuerdan?
acuerdan? Antes estaban los Boy Scouts, había muchas cosas que hacían... Estaban llenos de actividades, no tenían mucho tiempo. No, y el tiempo, el ocio también hace mucho, porque el no tener una actividad Hoy con la vida que también llevamos es como que viene anillo al dedo. Sí, claro. Es de alguna manera. Y la poca tolerancia a la frustración que te decía del momento. Háblame lo que es la poca tolerancia a la frustración. Los chicos no tienen ganas de frustrarse en nada de lo que no es ya mismo, el llame ya, el digamos, el todo solucionar ahora. Todo rápido, con un psicofármaco, con cosas que te tapan el contenido. O sea, si vos estás mal, la droga, el alcohol, todo te hace, o el psicofármaco, sí, que lo ven desde la casa. Hay casas que son botiquines ambulantes. Y esto hay personas que hacen así, te dicen, mira, claro, tengo esto, tenés esto, y para todo tienen algo, parecen farmacias, sí, y donde ya te están enseñando que ante cualquier problema hay una solución rápida, mágica, donde vos no trabajás, ni hacés, ni pensás, ni tenés un objetivo. Es como que viene algo de arriba que te soluciona el problema. Y además estar mal es normal. Necesitamos atravesar momentos y poder trabajar con eso. Me parece que está naturalizado. Me parece que lo que se vende en la sociedad es esto de... No, sí, debemos estar todos bien. Todos bien. Todos jóvenes, no lindos, estar mal. Y no tenés que pasar por procesos, no te puede dar gusto de estar angustiado, de decir un día que no, o sea, de no querer hablar. O sea, vos tenés que estar bien. ¿Por qué tenemos que estar bien? Si estamos mal, tenemos que sentirlo. No podemos evadirlo, porque ahí es donde comienza... ¿Qué? En los boliches, yo te decía que por ejemplo en los boliches todos los chicos se entonan y todo, ya para estar bien, ya la persona para estar contenta, alegre. Se naturalizó o hablar tomar para estar bien. Para estar bien, por eso en la época, bueno, cuando yo era joven, digamos, no hacía falta todo lo externo, uno trataba de cultivarlo desde adentro. Yo llevaba agua tónica a los bailes. Es la existencia de algo externo que te soluciona. Hay personas que si no ven alcohol en una casa, en una fiesta o algo, no van, ¿verdad? Sí, falta. Bueno, vemos todos los boliches. Ahora cuando se abrió todo, lo que falta, al principio no había, porque estaban las previas en las casas, está la sensación de todos los jóvenes tomando y tomando. Yo creo que hay que llamar un poco a la reflexión. Es que el mundo a veces sonamos, quizás los que nos están viendo pueden decir, atrasan en estas cuestiones, porque es necesario. Y la realidad tiene que ver con qué mundo queremos, qué mundo pretendemos para nuestros hijos, para los que vienen, porque me parece que cuando vos te pones a hablar, hay cuestiones que a nosotros nos hace ruido cuando la izquierda, la derecha, el progresismo más progresista y estar a favor de la legalización de la marihuana. Digo, ¿cómo? ¿No se ponen de acuerdo con nada? Pero con la legalización sí. Y me parece que hay discusiones que son más profundas, que hay que buscar aquellos modelos que han triunfado, no sé, lugares donde había mucho consumo de alcohol y bajó, cuál es la política real. Y yo siempre digo, tenemos que tratar de generar una sociedad inclusiva en ese sentido, tratar de volver a hábitos saludables. La depresión es una enfermedad que si encima le ponemos drogas, que si encima un adolescente empieza a consumir drogas, cuanto antes empieces a consumir, después tenés, mirá, tengo que ir al psicólogo, tengo un brote psicótico, y le preguntás y empezás a ahondar, y le dices, pero empecé a consumir marihuana a los 14. Entonces digo, todas estas cuestiones que se han naturalizado no nos dan un buen diagnóstico a futuro. Entonces, la reflexión es esa, digo, las mesas cuando éramos jóvenes, éramos chicos nosotros, había un vino con soda y nada más. Y hoy es, ¿cómo no vas a tener un vino? Y cuanto más caro sea, mejor. Me parece que hemos naturalizado cosas y cuestiones que tienen que ver con el capitalismo. Hay que volver y que hay que volver a pensarlo. Me parece que la pandemia nos ha hecho mucho daño en algunos aspectos, pero en otros creo que es sacar lo positivo. Decir, bueno, tenemos que pensar que un mundo mejor necesariamente es posible. Y no bien, pensar que perdóname, nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Las Tardes con Pink.